Durante más de 50 años, México creyó conocer cada detalle de la historia de los hermanos Almada. Creyó entender su fuerza, su carácter, su silencio y su fuego. Dos hombres forjados entre polvo, desiertos y balas de utilería que parecían más reales que la propia vida. Más de 300 películas alimentaron esa imagen, construyeron una leyenda que parecía indestructible, una hermandad de acero que el tiempo no podía doblar. En la pantalla eran justicia implacable, miradas firmes y decisiones sin titubeos. Eran el símbolo de una época, el eco de un país que encontraba en ellos una forma de resistencia y orgullo. Pero lo que Fernando Almada confesó antes de morir no estaba escrito en ningún guión ni formaba parte del mito que durante décadas se repitió de generación en generación. Nadie lo vio venir. Nadie imaginó que detrás del relato oficial, detrás de la imagen del forajido invencible y del héroe sin grietas, se escondía una verdad mucho más profunda y humana. No fue un comentario pasajero ni una anécdota ligera, fue una revelación capaz de cambiar para siempre todo lo que creíamos saber sobre Mario Almada. Porque cuando esa verdad sale a la luz, el mito comienza a desmoronarse lentamente, no para destruirse, sino para transformarse en algo más real, más vulnerable y quizás, más grande. Y cuando la escuches, entenderás que la leyenda que México veneró durante más de medio siglo nunca fue exactamente lo que parecía. Quédate, porque esta historia no termina como imaginas y lo que está por revelarse redefine para siempre el significado de fuerza, de fama y de hermandad. En los años 70 y 80, los Almada dejaron de ser simplemente actores para convertirse en algo mucho más grande, más poderoso y casi intocable, se transformaron en símbolos. No eran solo intérpretes repitiendo diálogos frente a una cámara, eran la encarnación de una idea de justicia, de valentía y de resistencia que conectaba profundamente con el público mexicano. Películas como Operación Marihuana, El Tunco Maclovio y Muerte en Tijuana consolidaron esa imagen hasta volverla casi sagrada. En cada historia había balas que rompían el silencio del desierto, miradas cargadas de venganza y una justicia ejercida sin miedo, sin titubeos y sin pedir permiso. Mario parecía invencible, una fuerza de la naturaleza que avanzaba sin retroceder jamás, un hombre que enfrentaba el peligro como si fuera parte de su destino. Fernando, en cambio, proyectaba una calma inquebrantable, una firmeza silenciosa que equilibraba la tormenta. Juntos dominaban la pantalla con una presencia que imponía respeto incluso antes de pronunciar una palabra. Sin embargo, detrás de las cámaras, lejos del polvo, de los disparos y de la música tensa que marcaba cada enfrentamiento, la historia era otra, más compleja y mucho más humana de lo que el público imaginaba. Durante décadas se repitió que eran inseparables, que su vínculo era irrompible y que nada podía interponerse entre ellos, y en muchos sentidos era cierto, porque compartieron escenarios, riesgos, fracasos y triunfos que solo se viven una vez en la vida, pero esa cercanía no significaba ausencia de tensión, porque también competían. Y fue el propio Fernando Almada quien lo admitió sin rodeos cuando los años le dieron la serenidad suficiente para decirlo en voz alta: había rivalidad. No una rivalidad amarga ni destructiva, sino una presencia silenciosa, constante e intensa que los empujaba a superarse cada día. En el set discutían con pasión, chocaban en decisiones creativas, se desafiaban en cada escena como si cada toma fuera una prueba definitiva de carácter. Uno representaba la disciplina meticulosa, la precisión calculada, la estructura firme, el otro era instinto puro, energía desbordada, impulso que no pedía permiso. Juntos eran una fuerza creativa tan poderosa que parecía una bomba a punto de estallar en cualquier momento, una tensión que electrizaba el ambiente y que muchos pensaban que terminaría por separarlos. Y sin embargo, nunca se rompieron. Nunca dejaron que esa competencia los destruyera. ¿Por qué? Porque había algo más fuerte que el ego, algo que pesaba más que el orgullo y que cualquier protagonismo, la lealtad profunda de hermanos, el respeto ganado a lo largo de los años y la certeza de que, incluso en medio de la tormenta, siempre estarían del mismo lado. Años después de la muerte de Mario Almada, cuando el ruido de los homenajes se había apagado y la leyenda parecía ya escrita en piedra, Fernando Almada finalmente decidió hablar, y lo que salió de sus labios no fue una frase calculada ni una declaración para alimentar el mito, sino una verdad tan inesperada que dejó helado al público. Con la voz cargada de memoria y una honestidad que solo llega al final del camino, confesó que el hombre más duro del cine mexicano era, en realidad, el más tierno en la vida cotidiana. Sí, aquel forajido temido que llenó la pantalla de disparos y miradas implacables, el pistolero que parecía no conocer el miedo, el símbolo de una justicia violenta que no pedía permiso, era en su hogar un hombre callado, reservado y profundamente generoso. Fernando reveló que la verdadera fuerza de Mario no estaba en las armas que sostenía frente a la cámara ni en los enemigos que derrotaba en cada historia, sino en su honor, en su manera de conducirse cuando nadie lo observaba, en los gestos discretos que jamás buscaron aplauso. Habló de cómo ayudaba sin anunciarlo,
de cómo protegía a su familia en silencio, de cómo aceptaba trabajo sin quejarse incluso cuando la industria se desmoronaba y el panorama parecía incierto. Esa fortaleza silenciosa, esa decencia cotidiana, fue la que sostuvo su vida lejos de los reflectores. Y lo más impactante de todo es que casi nadie lo sabía, porque el mito había sido tan grande que ocultó al hombre real que existía detrás de la leyenda. Pero la revelación no terminó ahí, porque Fernando Almada decidió abrir aún más su corazón y contar una verdad que pocos podían imaginar. Confesó que vivir décadas junto a una leyenda tiene un precio, un costo silencioso que se paga día tras día, escena tras escena, en la sombra de la fama ajena. Para el público, Mario Almada era el rostro principal, el ícono indiscutible, el indestructible que llenaba las pantallas y parecía no conocer límites, ni miedo, ni descanso. Su presencia imponía respeto incluso antes de hablar. Y Fernando, muchas veces quedó en segundo plano, no por falta de talento ni de pasión, sino porque el mito que su hermano representaba crecía tan gigantesco que absorbía todo el espacio, dejando a un lado a quien también era parte fundamental de esa historia. Sin embargo, pese a estar a la sombra, nunca hubo resentimiento, nunca se oyó una queja ni se sintió amargura. Lo que existió siempre fue respeto, un respeto profundo, silencioso y consciente, que sostuvo la hermandad de los Almada más allá de la fama, de los reflectores y de las leyendas, un vínculo que sobrevivió al tiempo, a la competencia y a la intensidad de una vida vivida entre balas, cámaras y mitos. Cuando Fernando Almada murió en el año 2023, no se fue simplemente un actor, se cerró una era completa del cine mexicano, un capítulo que había marcado generaciones con polvo, balas y héroes implacables. Las redes sociales estallaron en imágenes, recuerdos y homenajes que inundaron todo México, mientras los clásicos que él había construido volvían a reproducirse en televisores, cines y plataformas de streaming, recordándole al público la magnitud de su legado. Sin embargo, más allá del duelo y de la nostalgia, su última confesión cambió para siempre la forma en que comprendemos la leyenda de los Almada, porque reveló algo que nadie había visto antes, que detrás del hombre de acero, del forajido temido en pantalla y del pistolero implacable que parecía no sentir miedo, existía un corazón inmenso, generoso y silencioso. Un hombre capaz de lealtad profunda y de gestos de humanidad que superaban cualquier mito. Esa revelación convirtió la admiración en asombro y el respeto en emoción pura, mostrando que la verdadera fuerza de Fernando no estaba solo en sus películas, sino en la grandeza de su corazón que, hasta el último día, sostuvo a su familia, a su hermano y a la leyenda que hoy permanece viva. Tal vez el verdadero impacto de los hermanos Almada no estuvo en las balas que resonaban en pantalla, ni en los tiroteos que mantenían al público al borde de su asiento, ni siquiera en las persecuciones que parecían imposibles de filmar. Tal vez su legado más profundo estuvo en la lealtad que se tenían el uno al otro, en la hermandad silenciosa que resistió décadas de fama, competencia y dificultades, en demostrar que incluso el mito más grande puede ocultar al hombre más noble, al ser humano que vive detrás de la imagen que todos veneran. Ahora te pregunto, ¿crees que el público conocía realmente a Mario Almada, más allá del forajido invencible y del pistolero temido? Yo creo que muy pocos llegaron a entender al hombre que existía detrás del mito, aquel cuya fuerza verdadera no estaba en la violencia ni en la pantalla, sino en su corazón, en su honor y en su capacidad de ser generoso cuando nadie lo veía. Si quieres descubrir más secretos, más historias ocultas del cine mexicano y de las vidas que alimentaron sus leyendas, suscríbete, porque detrás de cada mito, detrás de cada leyenda inmortalizada en celuloide, siempre hay una verdad que nadie contó y que solo unos pocos se atrevieron a revelar.